Muy buenas, licenciado Ronnie Ortiz y compañeros. Nosotros somos el grupo Letra B. En este momento, pues, yo por ser parte del grupo uno, nos correspondía el tema diseños y evaluación de teorías, ¿verdad? Vale mencionar que somos eh, estudiantes de la clase de Teoría y Sistemas Educativos 2. Continuando, ¿verdad? Pues, le comentaba, a mí me toca el tema de diseños y evaluación de teorías, en el cual vamos a ver algunos conceptos de manera rápida. Eh, Dentro de lo que es eh, la evaluación de teorías, podemos encontrar un concepto que nos ayuda a poder formar teorías, ¿verdad? Como por ejemplo la teoría polisémico, la cual se divide en tres, lo que es la vida cotidiana, la ciencia teoría y la epistemología y filosofía. Dentro de lo que es la vida cotidiana, podemos hacer mención de aquellas opiniones o posturas que, valga la redundancia, que se dan en una vida cotidiana, ¿verdad? Normalmente se inicia eh, con ese tipo de opiniones. De ahí nos vamos a lo que es la ciencia teoría, que es aquella, o todas aquellas teorías en las que se designa una entidad. Por ejemplo, los conceptos propiamente, y ya no aquellas opiniones solamente, sino que ya hablamos de conceptos meramente establecidos. De ahí, la tercera división, que es la epistemología y la filosofía. Eh, las dos van de manera conjunta, ya que estas están inclinadas en doctrinas, en pensamientos, ¿verdad? Si recordamos, la filosofía es propiamente eh, eso, ¿verdad? Teorías de algunas interrogantes que nosotros tenemos, de la razón del por qué de tal cosa. Eh, bueno, seguimos hablando de algunos conceptos cognitivos, ¿verdad? En el cual podemos dar una definición de aquellas creencias y o opiniones normativas que dan un valor. Es decir, volvemos a lo mismo, mediante una creencia es el inicio de un algo, ¿verdad? De algunas dudas que podemos tener. De ahí vienen lo que son las opiniones, ¿verdad? Que es un acceso natural eh, que se tiene en el mundo, ¿verdad? Siempre en todo vamos a ver que, aunque no seamos expertos en esa materia, pero siempre el ser humano tiene que dar una opinión de un tema determinado. Las normativas, ¿verdad? Son necesarias, en este caso, para poder de repente dar un orden, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, si no hay una normativa, todo se vuelve un caos, ¿verdad? Es por ello que entonces es necesario que pueda haber una normativa para que pueda tener un orden. Teniendo ya esa normativa, se le puede dar entonces ya un valor, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando ahorita de algunos conceptos que se manejan, ¿verdad? Que van ligado a ello. Eh, ok, vamos a hablar de la experiencia. Bueno, la experiencia es el punto de partida del conocimiento universal, ¿verdad? Todo esto de lo que estemos hablando ahorita va ligado
bien de cerca con la ciencia, ¿verdad? Por eso habla de la experiencia y que sin duda alguna, ¿verdad? Como dice el concepto, es un punto muy importante, una partida. Vamos a ver la observación. Es un hecho actual donde se obtienen datos para el estudio de la ciencia, ¿verdad? Siempre es necesario que en un hecho, ya sea que se vaya a investigar o que se quiera desarrollar un proyecto, siempre se necesita eh, esa observación, ¿verdad? Para poder ir identificando o obteniendo ciertos datos que después van a ser necesarios. Mm, ok, entramos a lo que es teorías críticas. Esta está dividida en dos. La teoría tradicional, como concepto tenemos que es un conjunto de enunciados unidos entre sí, de modo que ciertos enunciados estimados básicos del lugar por derivación lógica a otros enunciados que, para ser aceptados, deben ser comprobados por los hechos. Es decir, que en esta teoría, mientras no se comprueben los hechos, no se tendrán como verdaderos. Y la teoría crítica es aquella teoría que se pone en oposición, ¿verdad? A todo propósito, a toda racionalidad del individuo. Es decir, en pocas palabras, que lleva la contra o la contraria. Mm, ok, un concepto para terminar de lo que es teoría en sí. Es una generalización separada de los particulares, una abstracción separada de un caso concreto. Es decir, eh, una teoría no es algo específico, sino que es algo que, no sé si de repente las palabras van a ser cortas, eh, pensamos que es algo, ¿verdad? Solamente tenemos, eh, si hablamos de un caso concreto, la teoría de ello es lo que yo pienso de eso, ¿verdad? Eh, si lo vemos en la vida cotidiana, por ejemplo, hablando cuestiones penales, ahorita con lo que ocurrió en aquella muchacha de la Esperanza, todo el mundo tiene su teoría, ¿verdad? Entonces, es una generalización, un concepto que yo puedo dar de algo totalmente generalizado. De igual manera, otra persona tiene un concepto probablemente diferente o cercano a lo que yo dije, pero no es algo exacto, sino que, vuelvo y repito, una generalización, ¿verdad? Y pues esa es mi participación. Entonces le doy paso a él o la compañera que corresponde del grupo 2. Buenas tardes, compañero. A mí me toca defender, ¿verdad?, sobre el tema de sistemas. Voy a ponerles un poco el sistema, lo voy a relacionar un poco a lo que es el sistema activo. Bien, sistema, ¿verdad? Dice que es el conjunto de elementos que interaccionan entre sí para lograr un determinado objetivo. Todo esto, ¿verdad?, como ejemplo, podemos poner lo que es en el aula de clase, donde interactúa el maestro, alumno, libros, medios tecnológicos, ¿para qué? Para lograr un determinado objetivo, que es la enseñanza, el aprendizaje. También le voy a hablar un poco sobre las características de los sistemas, ¿verdad? La primera característica de los sistemas es su propio objetivo. Los elementos los definen una distribución de forma independiente que siempre trata de alcanzar un objetivo, una medición del sistema total, ¿verdad? Un sistema no va a funcionar de manera correcta si no tiene un objetivo, si no tiene una meta que alcanzar. Entonces, solo está divagando, ¿verdad? No está solamente trabajando, no tiene una idea principal de lo que está haciendo. También está la globalidad o totalidad. Su relación causa y efecto. Acción dice, ¿verdad? O sea,
no solamente tiene que pensar solo dentro del sistema, sino que tiene que salir o explorar fuera de su propio sistema, ¿verdad? Conocer lo que está a su alrededor. Otra característica es la sinergia. La integración de sistemas que forman un sistema y por ende su rendimiento efecto es superior de un sistema que funciona de manera de trabajo donde hay 5 integrantes, el resultado no va a ser el mismo donde solo trabajó uno o al que trabajaron todos los integrantes. También está la entropía. Es un proceso por el cual los sistemas se ven entorpecidos y los llevan al colapso y llegan a su fin o se mueren. También tenemos la homeostasia. Es la consonancia o actuación que debe existir entre las personas internas del sistema para que las piezas u objetos funcionen de manera organizada. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es los tipos de sistema. Eh, tenemos que se divide, ¿verdad? El sistema se divide según su constitución y según su naturaleza. Según su constitución son físicos y abstractos. Bien, lo físico, ¿verdad? Son los que nosotros podemos maniobrar y utilizar para desarrollar una actividad. También como lo comúnmente llamamos el hard, ¿verdad? Y los abstractos son los que no podemos tocar, pero sí podemos observar. Por ejemplo, son las ideas, los conocimientos y los conceptos. En una aula de clase podemos decir como un ejemplo, esto sería lo físico, ¿verdad? Serían los libros y, digamos, la computadora o reacción magnética. Por ejemplo, un reloj, ¿verdad? Es cerrado. Si veamos bien, si le quitamos la tapa de encima al interactuar con el ambiente, por ejemplo, alguna actividad del ambiente, por ejemplo, la lluvia, le cae agua, de ahí le toca el sol, ¿verdad? Todo eso se oxida y todas las internas del reloj, ¿verdad? Van a funcionar de manera incorrecta y va a perder, ya no va a funcionar correctamente. Esos serían los sistemas cerrados. Los sistemas abiertos, ¿verdad? Son óptimos, dice, cuando existe un buen equilibrio, intercambio de energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para sobrevivir. Ejemplo, un bosque, ¿verdad? Un bosque interactúa con todos, pues, ¿verdad? Pueden entrar animales, personas, pueden entrar, por ejemplo, las calles, ¿verdad? Construidas por el hombre también. O sea, es abierto a todo, ¿verdad? A todo el ambiente. Y funciona correctamente y también se adapta. Parámetros de los sistemas. Los parámetros del sistema, ¿verdad? Dice que debe tener una entrada, un proceso, una salida, producto, resultado y una retroalimentación o retroinformación. Bien, ¿cuándo nos referimos con la entrada? La entrada dice que es el insumo o el impulso que entra, ¿verdad? Que está fuera y que debe entrar al sistema. También está el proceso, dice que estos ocurren al interior de la empresa y sus actividades pueden ser variadas. Salida o producto resultado. Son los medios, son los resultados, ¿verdad? Los procesos, o sea, de las actividades que se realizan al interior de la empresa. ¿Cómo podemos esto adaptarlo, ¿verdad? Al sistema educativo? Por ejemplo, cuando hablamos de entrada, el input, estamos hablando del niño. El niño entra al centro educativo. El proceso, estamos hablando del proceso de enseñanza del maestro hacia el alumno. ¿Y qué hablamos de sobre la salida, verdad? Es lo que el centro educativo, ¿verdad? Está realizando. En la calidad de alumno que está brindando a la comunidad. Entonces, otro ejemplo podría ser, ¿verdad? Esto es en el sistema educativo. En el sistema empresarial podría ser, ¿verdad? Por ejemplo, donde trabajan con madera. La entrada, ¿verdad? Lo que entra a la madera. El proceso, como dice ahí, el proceso puede ser variado. Por ejemplo, en madera podría ser, que la salida va a ser papel o podría ser trabajos de madera como sillas o mesas. Entonces, y el ambiente es el encargado de crear una interacción con el sistema.
porque es el que recibe entradas y procesa efectuando su salida, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver, este sistema está relacionado con el ambiente, ¿verdad? En ciertos casos, sí, no, hay algunas características que no interactúan, pero la mayoría sí interactúan con el ambiente. Gracias, compañero. Muy buenas tardes, compañeros. Yo represento al equipo 1. Vamos a hablar un poco acerca del contexto social, político y económico de nuestro país. Dentro del contexto sociocultural tenemos algunas situaciones como lo es la demográfica, la lingüística, la religión y medios de comunicación. Dentro de la situación demográfica podemos rescatar, ¿verdad?, que todavía contamos con una hermosa extensión territorial de 112.492 kilómetros cuadrados, y nuestro país es el considerado uno de los más montañosos de la región. La población con la que cuenta nuestro país corresponde en mayor porcentaje a una población joven. También tenemos algunas situaciones que se dan dentro del ámbito lingüístico, donde Honduras es un país multitécnico, considerado plurilingüe, también multicultural, por las diversas etnias que hay dentro de nuestro país. Y podemos recordar los garífunas, los tahuancas, los pech, los misquitos, entre otros. Y nuestra lengua pues es el español, y ellos pues dentro de sus culturas manejan la propia de su etnia y además el español. También tenemos los medios de comunicación social, que son la televisión, la radio y la prensa. Pues conocemos, ¿verdad?, que la televisión cuenta con más de 14 canales a nivel nacional, y la radio pues es el medio de comunicación más popular con el que se cuenta. Y la prensa pues es un medio escrito muy indispensable, ¿verdad? Y tenemos algunas como La Tribuna, entre otros. También vamos a hablar acerca de una organización política y administrativa con la que nuestro país cuenta, donde nuestro país es un país pues que se ejerce pues a través de un voto democrático, ¿verdad? La elección de nuestros gobernantes, ya que nuestro país es soberano, libre e independiente, ¿verdad? También tenemos autoridades estatales y de distribución de competencias, y podemos mencionar algunos poderes dentro de nuestro país, y entre ellos tenemos el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Dentro del poder ejecutivo pues podemos apreciar, ¿verdad?, que está representado por nuestro presidente, que es la máxima autoridad. Dentro del poder legislativo, ¿verdad?, tenemos que lo conforman 128 diputados, que son los que aprueban el presupuesto de ingresos y egresos. También tenemos el poder judicial, que conocemos como la Corte Suprema de Justicia. También contamos con algunos partidos políticos, ¿verdad?, que son los que son integrados por ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos, los cuales pues deben contribuir al bienestar nacional y al fortalecimiento de la democracia de nuestro país. Tenemos algunos partidos vigentes, que son el Partido Liberal, el Partido Nacional, como los más reconocidos. Y entre ellos pues podemos mencionar que el Partido Liberal tiene como filosofía, ¿verdad?, la paz, la justicia, el desarrollo de la nación. También el Partido Nacional representa su filosofía, ¿verdad?, que es poder realizar más administración y menos política, siempre orientada al bienestar de la nación. Tenemos también algunos partidos como el de Innovación Nacional Unidad, que es la del PINU, que nace con la decisión de poder analizar la problemática histórica del país y poder pues crear nuevas estrategias para poder contribuir al desarrollo de la nación. También tenemos el Partido Demócrata Cristiano de Honduras, PDCH, que es ligado pues al sector de los sindicatos, obreros y campesinos.
También tenemos el Partido de Unificación Democrática, que tiene su filosofía en una sociedad justa, con una igualdad de oportunidades para todos. También, pues, el último aspecto que les voy a mencionar es de la situación económica de nuestro país. Brevemente, pues, depende del sector agropecuario y lastimosamente nuestro país atraviesa una situación de pobreza, ¿verdad? Muy lamentable y esta se va extendiendo mayormente a las zonas rurales a causa de la corrupción y de los desajustes financieros que hay. Entonces, de esa manera, pues, cierro mi participación. Muchísimas gracias. Muy bien, continuando con lo anterior. Soy María Fernanda Montes, integrante del equipo número 4, y como tema nos tocó lo que es la evolución del sistema educativo. Primero, para definir lo que es sistema educativo, pues se refiere a la estructura general mediante la cual se organiza la enseñanza de un país, ¿verdad? Sistema educativo, pues aquí tenemos un sistema educativo desde lo que es desde preescolar hasta la universidad, ¿verdad? Así está definido nuestro sistema educativo en Honduras. Muy bien. Sabemos que al paso del tiempo el sistema educativo va pues cambiando, ¿verdad? Ha tenido una evolución muy significativa y pues creo que nosotros hemos visto eso, ¿verdad? La evolución que ha tenido desde los años, bueno, haciendo un paréntesis, yo les voy a hablar sobre el sistema educativo desde el año 1950 hasta ahorita, ¿verdad? Muy bien, podemos mencionar que los gobernantes fueron una parte muy importante en el desarrollo de la educación, ya que se genera la apertura y creación de las primeras escuelas y colegios de segunda enseñanza, al igual que las leyes y reglamentos que se vienen a dirigir los programas de educación. Les voy a mencionar algunas fechas importantes o acontecimientos que sucedieron en esas fechas. Por ejemplo, dice que a partir del año 1889 se crea lo que es el Ministerio de Educación con la idea de que éste coordine y dirija todos los programas con los que cuenta el sistema educativo. También en este tiempo, lo que fue, ¿verdad? El presidente Tiburcio Carías Sandino, sus ideas estaban enfocadas en el desarrollo social y en el cierta medida de los docentes, ya que él tuvo la idea de incluir los métodos pedagógicos en la enseñanza, así también como la mejora en el Magisterio Nacional. Y vale mencionar que dicho presidente logró implementar lo que es la educación para adultos, ¿verdad? Y la educación para adultos en ese tiempo pues tuvo una alta demanda. Quiere decir que hubo bastante matrícula, ¿verdad? También quiero mencionarles que a partir del año de 1950, hubo una extensión más amplia de lo que es el ámbito educativo, donde la educación primaria se enseña principios básicos para ir formando al individuo en el saber. Asimismo, se creó la educación secundaria para la formación en campos educativos que los ayudaría a desarrollar habilidades y destrezas. Y en el nivel superior, pues se crearon lo que es conocimientos propios mediante la aplicación de aplicación de estudios en las diferentes ramas que ofrece la educación. Gracias a la apertura de una educación laica, estos planes de estudios se sometieron a la malla curricular para ver aquellas temáticas con las que los alumnos pues puedan desarrollar lo que es sus competencias y habilidades. Ya pues para culminar, concluimos, ¿verdad? Que desde épocas antiguas hay diversos eventos que han ayudado a consolidar las estructuras que permiten un mejor desempeño en el individuo actual, ¿verdad? Entonces, solamente esa es mi participación respecto a mi tema, que vuelvo a repetir, que es la evolución histórica en el sistema educativo hondureño. Solamente. Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo soy Gabriela Aguilar y soy integrante del equipo número 5. Ya para concluir, pues, nuestro tema es acerca de los principios, los fines y la legislación vigente del sistema educativo de nuestro país, Honduras. Bueno, como sabemos, la educación es una función esencial
en lo que es del Estado, ¿verdad? Para la conservación, el fomento y la difusión de la cultura, a la cual deberá proyectar sus beneficios en la sociedad. Todo sistema educativo, y más en nuestro país, pues ya sabemos que está orientado más que todo por una serie de principios que están establecidos en la Constitución de la República y que estos determinan la organización y el funcionamiento de esta. Bueno, para comenzar les hablaré sobre lo que son las leyes que son fundamentales y que están en vigencia, ¿verdad? Una de ellas es la Ley Orgánica de Educación. Esta ley, ¿qué es lo que pretende? Esta ley regula lo que es la educación en los niveles preescolar, primario, medio y magisterial. Esta ley se trata más que todo y contempla más que todo los principios y los fines fundamentales de nuestro sistema educativo, y así también describe más que todo las regulaciones de los diferentes niveles. Tenemos otra ley que es muy importante, que es la ley del escalafón. Esta ley, ¿qué es lo que hace? Garantiza la estabilidad laboral de lo que son los docentes. Esta ley permite el ingreso al sistema por parte de los docentes y también a la clasificación de los docentes. Hace traslados, disposiciones disciplinarias y escala de sueldos. Otra ley también que no podemos dejar por fuera es la ley de los que hace, garantiza más que todo un retiro justo y digno por parte de, no solo de los docentes, sino del personal administrativo, del personal de administración, de los que supervisan y orientan lo que es el sistema educativo. Tenemos la ley también orgánica del docente y su reglamento, que esta ley lo que hace es regir la ley orgánica del colegio de profesores. Esta ley es la del COPEN, que es más que todo una institución que es de carácter profesional con personalidad jurídica y de patrimonio propio. Esta ley es de colegiación profesional obligatoria, que es donde están inscritos el COPEN es donde están inscritos todos los maestros de educación media. También tenemos a algunos la ley del Estatuto del Docente y su reglamento, que son instrumentos legales, técnicos y administrativos cuyo propósito fundamental es dignificar el ejercicio del magisterio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende esta ley? De que el docente pues tenga una vida digna acorde a lo que es su profesión magisterial. Bueno, también tenemos algunos convenios internacionales, que estos convenios internacionales son de mucha ayuda para nuestro sistema educativo, ¿verdad? Podríamos decir que los presidentes centroamericanos son los que se reúnen para así pedir ayudas a otros países para que así puedan fortalecer nuestro sistema educativo. Se han llegado a lograr consensos y acuerdos con base legal y políticas internacionales que nos van a ayudar, como les dije, en nuestro sistema educativo. Algunos de estos convenios internacionales, pues tenemos una de las cumbres presidenciales que sus acuerdos y declaraciones constituyen verdaderos compromisos de Estado, que demandan continuidad y perfeccionamiento para asegurar los objetivos de suspensión para poder erradicar la pobreza, poder llevar a cabo el crecimiento de nuestro sistema, el desarrollo humano y la modernización de la educación, para que todo esto pues sea como algo positivo en nuestro sistema educativo. Tenemos los acuerdos ministeriales, que estos acuerdos se han adaptado como parte de las decisiones a la promoción y el apoyo del desarrollo de la cultura y la educación. Estos acuerdos, como dice ahí, sirven de apoyo para que la cultura y la educación pues tengan un funcionamiento o se desarrollen de manera positiva en el sistema. Y tenemos algunos principales convenios internacionales, les voy a mencionar algunos. Bueno, como paréntesis, en el material que nos dotó el licenciado, pues aparecen algunos convenios que están obsoletos. Nosotros pusimos algunos actuales, como por ejemplo el convenio en marco con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura. ¿De qué trata este? Trata de desarrollar un mecanismo de cooperación que permita a las partes ejecutar la gestión de la transformación y reforma educativa conforme a la ODS. Entonces, este acuerdo entró en vigencia en febrero, el 25 de febrero del 2019. Otro acuerdo tenemos o convenio es el Convenio Específico de Cooperación
con la Organización de Estados Iberoamericanos, que también permite la intervención con líneas de apoyo al sector educativo, especialmente en lo que es el nivel de prebásica, mejorando la gestión y la calidad educativa. Tenemos otro convenio que es el de cooperación con Oracle Centroamérica, que este proporciona el programa Academic Honduras con el objetivo de respaldar 16 instituciones y 60 profesores durante 3 años. Este entró en vigencia el año pasado, en febrero, en el 2020. Bueno, como conclusión de nuestro tema, podríamos decir que nuestro sistema educativo, las leyes que tiene, pues son de mucho beneficio para los docentes. Es por eso que todos los docentes, y no todos los docentes, sino que también todo personal de nuestro sistema educativo debe de conocer para así poder tener una defensa, ¿verdad? El día de mañana que se presente algún inconveniente. Es de vital importancia poder conocer todas las leyes que rigen nuestro sistema educativo. Y también, más que todo, conocer acerca de los convenios que hace nuestro gobierno, porque de esa manera nosotros vamos a saber las ayudas que vienen especialmente para nuestro sistema y de esa manera, pues, ¿cómo les podría decir? Esperar de que todas estas ayudas, pues, sean con transparencia. Es por eso de que debemos de tener conocimiento de todos esos convenios y de las leyes que rigen nuestro sistema educativo. Bueno, compañera, eso fue todo y fue un placer haber compartido este tema con ustedes. Muchas gracias.